Muy bien, ya estamos aquí. Muy buenas noches a todos, buenas noches. Eh, Rabino, muy buenas noches. Ya estamos ya conectándonos hacia Facebook en este momento. Ujú. Muy bien, ahora sí lo vemos, Rabino. Muy bien, ok. Salam, Bueno, hermano Iman, Ainan, Shalom, Rabino Carlos, Aaron, Edwin. Muy bien. Pues muy buenas noches a todas las personas que se están conectando. Mm, Tuvimos pequeños problemas al inicio, pero miren, gracias a Dios, estamos saliendo justo a tiempo. Muy bien. Miren, el día de ayer, los que tuvieron la oportunidad de ver el video que se compartió, se subió ya después, nos comentaba algo, Rabino Edwin, con respecto, de una forma muy breve, a alguna de las ramas del judaísmo propiamente. Entonces, en ese sentido, eh, cada una de las religiones también tiene diversas ramas. Y pues una de las situaciones que se derivan de esto por la propia naturaleza son tanto la parte ritual como la parte también de algunas pues eh, um, actitudes que se guardan bajo bajo cierto esquema, bajo cierta consideración. En ese sentido, podría pedirle de favor, Rabino, si nos puede ampliar un poco más acerca de estas diferencias y después se lo pedimos, por favor, a Liman Aidman, si es tan amable. claro Adelante, que sí. Rabino, por Muy favor. buenas noches. Gracias. Bueno, el judaísmo contiene una gran variedad de formas de interpretar lo que es la Torá y la ley judía. Tiene una forma también diferente de mantener la observancia dentro del judaísmo. Por lo tanto, se divide en ramas, las cuales permiten tener una diferenciación una de la otra. En el judaísmo ortodoxo podemos ver de una forma resumida tres ramas que se diferencian evidentemente. Está el hasidismo, está el judaísmo moderno y está el jaredismo o el movimiento jaredi. Cada una de estas tiene una forma diferente de vivir la espiritualidad. El grupo hasídico vive más la mística, estudia a profundidad lo que es la Kabbalah y vive un misticismo maravilloso respecto a la identidad judía y aparte también que tiene un pensamiento muy amplio respecto a diferentes temas del judaísmo. Ellos viven este misticismo, ¿sí? Esta conexión con el Eterno de una forma un poco diferente a lo que lo pueden hacer las demás ramas. Los Haredi tienen una forma también de acercarse al Eterno completamente diferente de lo que lo hacen los hasídicos, y al igual del judaísmo moderno, que podríamos decir lo que es un puente entre lo que es la ortodoxia y el mundo seglar, ¿sí? Mantienen un poco más de comunicación con la sociedad actual. Luego de ellos podemos hacer como un puente de conexión entre la ortodoxia y el mundo seglar o tradicional como lo conocemos actualmente, que es el judaísmo conservador. Luego de ello viene el judaísmo reformista. Y aquí lo que es el judaísmo reformista, podemos ver una amplia gama también de, de ramas que, que se encuentran prácticamente integradas. Vemos que se encuentran diferentes comunidades afiliadas a ellos. También existe el judaísmo liberal, existe el judaísmo humanista, que es el judaísmo no teísta dentro del judaísmo. La forma de ellos vivir su judaísmo es a través de la identidad judía, de la identidad cultural, ¿sí? Entonces, apartan ellos la parte de lo que es la divinidad y lo que es la parte en cuanto a lo que es la parte de la tradición y las costumbres dentro del judaísmo.
Está el judaísmo reconstruccionista, está el judaísmo universalista, que es un nuevo movimiento que está surgiendo en Estados Unidos. Y cada una de estas ramas que conforman parte de la comunidad judía tienen formas diferentes de vivir la espiritualidad. Algunos son más observantes, otros son menos observantes, algunos aceptan algunos conceptos de lo que se encuentra en el Talmud, otros posiblemente lo rechazan completamente. Algunos son más flexibles en cuanto a la forma de observar algunas leyes normativas que se encuentran en la ley judía, y otros son muy estrictos en cuanto al cumplimiento de cada una de ellas. Al igual, el concepto del credo también es completamente diferente en muchos términos. Algunos puede ser de que no concuerdan en cuanto a la forma estructural de cada una de sus creencias, pero al final lo que se integra o lo que une a la comunidad judía es de que todos somos judíos. Al igual que hay ramas independientes, hay movimientos que son emergentes y cada uno de ellos tienen un proceso de aceptación dentro de la comunidad judía, porque hay muchas comunidades en la actualidad que se encuentran afiliadas a alguna institución más grande, otras no se encuentran afiliadas simplemente porque muy posiblemente no reúnan los requisitos para formar parte de esta gran institución, entonces se mantienen completamente aisladas y forman sus propias comunidades y sus propios liderazgos. Entonces, hablar del judaísmo es algo completamente amplio en cuanto a las creencias, en cuanto a la forma de observar la ley judía, en cuanto a observar también algunas prácticas. Algunos pueden ser mucho más, podemos decirlo, de prácticos en cuanto a la forma de verlos. Entonces, es completamente amplio. También hay otros movimientos que se encuentran, aparte de lo que se encuentra dentro de la comunidad judía tradicional, es el judaísmo caraíta. Ellos también forman parte de la comunidad judía. Algunos los aceptan como judíos, otros no los aceptan. Entonces, simplemente son cuestiones acerca de saber quién es judío y quién no es judío. Entonces, es importante tener presente esas partes para poder diferenciar, ¿sí? Obviamente, en este caso, lo que mantenemos es promover el respeto sobre cada una de estas formas de observancia, y de esa forma aprender sobre cada una de ellas y tener una idea universal de lo que es la vivencia espiritual dentro de cada una de esas comunidades. Entonces, esta es una forma resumida prácticamente de lo que es la diferenciación en cuanto a cada una de esas ramas, porque podemos ampliarlo mucho más, pero nos tomaría demasiado tiempo para poder mirar las diferencias paso por paso. Entonces sería un tema mucho más largo, pero en resumidas cuentas, esta sería una de las divisiones que se encuentra en el judaísmo actual. Gracias, Rabino. Sí, de hecho, hay una situación muy particular en la Caraíta porque están en su lugar, en su sitio, pero la causa de la migración también ha sido un efecto que ha provocado todo esto con lo que usted nos está diciendo, Rabino. Imam, en el caso de ustedes, ¿cómo ha estado la situación de estas ramas, la forma como interactúan en el sentido de en un momento dado qué comparten, etcétera? ¿Nos puede, por favor, decir? Claro, muchísimas gracias, señor Alberto. Bienvenido a todos. Cuando hablamos acerca de diferentes grupos dentro del Islam, diferentes ramas en Islam, obviamente es una pregunta que requiere una respuesta muy larga de muchas horas, pero inshallah, Dios mediante, voy a intentar de dar un resumen de las ramas más importantes. Una cosa que es muy importante
es que cada religión tiene diferentes ramas y diferentes grupos. Y la razón es básicamente la naturaleza humana. Hay una pequeña diferencia de opinión entre dos personas. Perfecto, ahorita tienen sus propios grupos, sus propios seguidores, ¿no? Entonces aquí así es siempre. En el Islam también encontramos lo mismo. La única diferencia que voy a decir que hay en Islam es que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, profetizó. De hecho, el dicho empieza así, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que esta palabra sallallahu alaihi wasallam que digo es básicamente que la paz sea con él. Entonces el profeta Muhammad dijo que como los judíos están divididos en 72 sectas, mi pueblo, hablando acerca de los musulmanes, dice, mi pueblo será dividido en 73 grupos. Entonces, la única cosa que encuentro que es diferente, que el profeta de esta religión profetizó, ¿no? Que eso es algo que va a pasar con los seguidores de mi religión. Cuando hablamos acerca de los diferentes grupos dentro del Islam, todos tienen dos cosas en común, muy importante, voy a hablar muy rápidamente de eso. Dos cosas en común, primero es obviamente el libro sagrado de los musulmanes, ¿no? Que es el sagrado Corán, un libro que es sagrado para cualquier persona de cualquier rama dentro del Islam, ¿no? Tienen este libro y es igual para cada uno de nosotros. Y la otra cosa es el profeta del Islam, profeta Muhammad, que la paz sea con él. Luego vienen las pequeñas diferencias. Está el Islam sunita, que tiene decenas de subdivisiones diferentes. Luego está el Islam chiita, en español está conocido como chiita, que también tiene decenas de subdivisiones dentro de este grupo. Cuando hablamos acerca de los sunitas, no hay un lugar específico donde nos encontramos a ellos. Están en todos lados, en todos los países del mundo, casi todos los países del mundo. Los chiitas también, más o menos, pero mayoría de los chiitas, encontramos en el país Irán. ¿Qué más? La mayor diferencia entre estos dos grandes estos dos grandes grupos del Islam es básicamente, no es el Sagrado Corán, no es el profeta Muhammad, que es el profeta del Islam, tampoco. Son los califas, los sucesores que llegaron después, no llegaron, existieron durante la época del profeta Muhammad, pero eran nombrados como califas después del fallecimiento del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Entonces, en el tiempo del primer califa, que fue Abu Bakr, todo bien. Segundo califa, Umar, también. Entonces, luego empezaron, ¿no?, unas divisiones o diferencia de opinión, como mencioné al principio, ¿no? Entonces, de allí empezó la diferencia entre sunismo y shiaísmo. Y como mencioné que sunismo, shiaísmo también tienen sus subdivisiones. Las grandes diferencias, aparte del, como se dice, los califas, también hay, como se dice, la diferencia muy grande también es el regreso del profeta Jesús, que la paz sea con él. Entonces, cuando hablamos acerca de su regreso, también hay diferencia de opinión. Unos musulmanes piensan que él va a regresar con su cuerpo físico, como se fue, también va a regresar así. Otros piensan que no va a regresar la misma persona. Y la razón que presentan estos grupos o estas personas es básicamente lo que pasó en el tiempo del profeta Jesús, que la paz sea con él, ¿no? Cuando le hicieron la pregunta que antes de usted tiene que regresar Elías, el profeta, y él mencionó que no, él ha llegado, es Juan el Bautista y todo eso. Entonces, por eso hay la creencia que Jesús, que la paz sea con él, otra vez presentando diferentes versos del Sagrado Corán que tienen diferentes interpretaciones. Unos dicen que ya ha fallecido el profeta Jesús,
que la pasea con él y no va a regresar. Y otros dicen que no, aún está vivo y va a regresar en los últimos tiempos. Entonces, estas son unas diferencias que quería mencionar cuando hablamos acerca de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Entonces, la comunidad musulmana Ahmadiyya también tiene la creencia que el profeta Jesús, que la pasea con él, como todos los demás profetas del mundo, ha fallecido. Entonces, estas son unas diferencias que en este tiempo puedo mencionar. Aparte de eso, hay muchos detalles en medio, ¿no? Sí, sí, me imagino. Sí, gracias, Imam. Lo que estamos viendo aquí, para todas las personas que nos están escuchando, es que, por favor, no podemos generalizar. O sea, lo que a veces ha sucedido es que si vemos a una persona con unas características, ya sea que tenga la kipá o ya sea que tenga tales características, no sé, Imam, ¿cómo se llama lo que tiene? No hay un No hay, nombre no hay un nombre. específico. Ok, No hay. ya ven, hasta eso vamos aprendiendo. Entonces, pero tienen cubierta la cabeza. Entonces, si los vamos identificando así, no generalizar. Ya acabamos de escuchar ahorita tantas ramas que hay sus ciertas características, ¿sí? Y no podemos generalizar. Eso es lo primero que tenemos que dejar bien en claro. Ahora, precisamente dentro de en estas características, respecto a lo que es el diálogo interreligioso, ahí precisamente vamos a encontrarnos con un detalle muy particular, que no todas las ramas aceptan lo que es el diálogo interreligioso. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Ahora vamos primero con el imam y luego con el rabino. ¿Quiénes no lo aceptan? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el sentido por lo que no lo aceptan? Simplemente nada más, o sea, para conocer cuál es el motivo por lo que no se acepta el diálogo interreligioso. Muchas gracias, señor Alberto. Este también requiere una respuesta. Obviamente para mí, para un musulmán, ¿no? Siempre intentamos de buscar la respuesta del Sagrado Corán. Abrimos el Sagrado Corán, el primer capítulo, el primer verso del Sagrado Corán. ¿Qué dice? Bismillahirrahmanirrahim, dice, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ¿no? Toda la alabanza pertenece a Allah, ¿no? Dios, igual para todos nosotros. Señor de todos los mundos. Muy claro, Rabbil Alamin, Señor de todos los mundos. Cuando miramos este verso nos asegura no solo a todos y cada uno de los musulmanes, pero sino también a quien quiera que está leyendo este libro, que este libro habla del único Dios verdadero, que es el Dios de todos los mundos. El problema es que cuando tratas de privatizar, es la palabra que voy a usar, ¿no? Cuando tratas de privatizar este único y verdadero Dios, que es el Dios de todos, ¿no? El sol brilla para todos. Y crees y haces creer a tus hijos que Dios es solo para nosotros, para nadie más. Entonces, esa es una situación muy peligrosa, muy grave, porque luego viene la superioridad y inferioridad. Está intentando de enseñar a sus hijos que somos superiores y los demás son inferiores, ¿no? Yo soy mejor. Entonces, eso no está bueno, obviamente. Deberíamos enseñar a nuestros hijos que todos somos iguales con diferentes creencias, pero que todos debemos respetarnos. Cuando salimos a pasear, mi esposa, yo, nuestro hijo, como saben que nosotros vivimos aquí enfrente de la parroquia, entonces muchas veces mi hijo quiere entrar en la parroquia, si está abierta, y lo dejamos obviamente, pero solo le decimos que no se hable y sea respetuoso y todo eso, porque es un lugar de culto para muchos. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer para mi hijo, que se entiende perfectamente bien que hay diferentes grupos, hay diferentes religiones en el mundo y tenemos que respetar cada uno y otro. Hablando acerca de diferencias, también cuando leemos el Sagrado Corán hay otro verso muy bello que habla acerca de por qué hay diferencias entre nosotros y también habla acerca de la justicia.
Entonces, en el capítulo 49, verso 14, Dios dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. Entonces Dios dice, oh humanos, os hemos creado de varón y hembra y os hemos constituido en clanes y tribus. ¿Por qué? Porque es la pregunta, ¿no? Dice que para que os reconozcáis mutuamente. Esta es la razón. En verdad, el más honorable de entre vosotros a la vista de Dios es el más justo de vosotros. Entonces no menciona que lo más honorable entre ustedes es el que es musulmán o cristiano o judío. No, el que está más justo de vosotros, no piadoso. Entonces esa es la cosa que debemos intentar de enseñar a nuestros hijos también, que somos diferentes físicamente, hombre y mujer, pieles de distintos colores, perdón, naciones, países, idiomas, todo eso, diferente. Pero ¿cuál es la razón? Para que nos conozcamos, nos respetamos y no seamos arrogantes por nuestras diferencias. Entonces, cuando hablamos que porque existen gente que no tiene respeto para diálogo interreligioso y todo eso, entonces creo que el problema otra vez es que nosotros no entendemos que existen diferentes grupos y tenemos que respetarlos, y no solo nosotros, a nuestros hijos también tenemos que enseñar la misma cosa, ¿no? Entonces no podemos cambiar todo el mundo, pero podemos empezar con nosotros y con nuestros niños. Pero en mayoría, dentro del Islam, lo que he encontrado es que sí aceptamos diálogo interreligioso. Otra vez, el verso que mencioné ayer también, ¿no? Que Dios habla muy claramente en el Sagrado Corán que deben de hablar ta'alaw ila kalimatin, deben de hablar y llamar y invitar a la gente hacia una cosa que es igual entre nosotros. Y por eso no es que aceptamos, pero queremos estos diálogos interreligiosos. Muy bien. Gracias, Imam. Rabino. Sin duda alguna, el diálogo interreligioso debe ser un pilar fundamental dentro de cada una de las religiones. Lamentablemente, no todos están dispuestos a fomentar ese diálogo interreligioso. ¿Cuál sucede dentro de la comunidad judía? Algunos judíos no quieren escuchar ni saber nada sobre el tema del diálogo interreligioso. No es ningún secreto que realmente exista este inconveniente. Hay diferentes formas que tienen muchos judíos de ver a otras fe diferentes a la comunidad, y muchas veces se centran en algunos detalles. A veces también los nuevos conversos llegan y se dejan empapar o enseñar de odios, viejos rencores y también de desinformación. Realmente cuando esto ocurre es muy lamentable, ¿sí? Poner por encima nuestra humanidad, o por tener por debajo nuestra humanidad y poner por encima nuestro ego, es algo completamente lamentable. En Isaías, en el capítulo 56, versículo 7, se encuentra en el Tanakh, que es la Biblia judía, nos hace referencia a que en algún momento, ¿sí? En algún momento dentro de todo este tiempo, la casa de Hashem era llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es algo que consideramos de vital importancia en la comunidad judía liberal independiente sefardí. Este trabajo ha sido fomentado hace mucho tiempo por el rabino Richard Gamboa, y es un trabajo que muy pocos se atreven a realizarlo y a fomentarlo. Y consideramos de que si queremos una sociedad tolerante, una sociedad equilibrada, una sociedad
que tengan las manos abiertas para hablar de paz, fraternidad y hermandad, debemos nosotros estar dispuestos a establecer diálogos, a establecer relaciones fraternales, a aclarar puntos que hay que aclarar en cuanto a malos entendidos, malas interpretaciones, y eso nos va a permitir acercarnos. Entonces, lamentablemente no todos están abiertos o dispuestos a hacer ese trabajo tan maravilloso. Y los pocos que lo estamos haciendo, lo hacemos con todo el gusto. ¿Por qué motivo lo hacemos? Primero, para mostrar una cara diferente respecto a la identidad judía. Hay muchos judíos que les encanta el diálogo interreligioso, que les encanta tener relaciones con otras religiones. Incluso hay comunidades judías que hacen mezclas en cuanto a algunos conceptos que provienen de otras religiones en su forma de vivir su espiritualidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay comunidades que viven el judaísmo con tendencias budistas. Hay comunidades que viven judaísmo con algunos elementos de sufismo. Entonces, este enriquecimiento cultural permite que haya una apertura hacia las demás espiritualidades. Y esto sucede cuando hay un diálogo interreligioso. Obviamente no se está diciendo que hay que perder la identidad de cada una de las religiones, no. Se fortalece la identidad de donde esté la persona, pero tenemos una mentalidad completamente abierta y universal a todas las expresiones y aprendemos y crecemos espiritualmente. Entonces, es un trabajo que hay que fortalecerlo y hay que tener pies de plomo para no ser derribado en el camino. Entonces, sí hay comunidades judías que están abiertas al diálogo interreligioso y que están dispuestas a seguirlo fomentando a través de las relaciones interreligiosas con los demás líderes y se han visto a través de la historia, acercamiento con el mundo musulmán, acercamiento con el mundo cristiano, acercamiento con el movimiento o el mundo budista y con las demás religiones, precisamente para eso, para llegar a erradicar el odio, para erradicar rencores, para llegar a fortalecer una sociedad basada en la tolerancia, basada en la paz, basada en la fraternidad, en la hermandad. Porque si queremos nosotros tener más adelante una sociedad equilibrada, tenemos que empezar también a ser equilibrados desde el punto religioso, que es un punto neurálgico donde muchas veces se han desatado grandes guerras precisamente por la intolerancia de muchos. Así es. Y este es un proceso muy, muy largo, ha sido de muchos años. Incluso, pues, tal vez con algunos tropiezos por situaciones que se han presentado. Yo les agradezco a ustedes que hayan aceptado esta invitación desde el año pasado que tuvimos ese encuentro. No todas las parroquias tienen esta comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso, y una vez que se formó aquí y que empezamos pues a darle cierta madurez a esta comisión, buscamos y Dios puso a las personas indicadas, amigos que nos pusieron en contacto y que pudimos empezar a tener esta comunicación. Yo de veras les agradezco mucho y miren, precisamente en esos lazos de amistad, de hermandades, como se empiezan a hacer cosas grandes. Y aquí en la parroquia, el padre Laureano, el padre Daniel, que está encargado de esta comisión, pues han dado todo este apoyo para que se lleve a cabo estos encuentros. Incluso desde el año pasado que comentó el padre Laureano que iba a ser la primera de varias reuniones que íbamos a tener en un momento dado.
En este caso, pues pasaron 5 meses en lo que volvíamos a hacer esta otra, pero pues estamos ya trabajando conjuntamente en hacer una más, pero pues de eso ya les iremos diciendo a nuestros amigos, a nuestros conocidos, cómo va a ser más adelante. En esto que nos acaban ustedes de decir, de esta situación en la cual no todos aceptan lo que es el diálogo interreligioso, tenemos por otra parte esos esfuerzos que se han buscado en forma común entre las diferentes religiones para tender esos puentes, en donde ha habido esa representatividad de cada uno de ustedes. El rabino Edwin ha estado en diferentes foros, incluso estuvo este cuarto Congreso Nacional para la Libertad Religiosa. ¿Cuándo se realizó, rabino? Fue en el mes de noviembre o diciembre, no me acuerdo bien, del año pasado. Del año pasado. Perdón. Sí. No se apure, no es examen. ¿Qué nos, Menos mal. ¿qué nos puede compartir de ese foro? ¿Alguna experiencia que haya surgido de ese foro? Sí, claro que sí. Se estuvo hablando precisamente sobre la libertad religiosa, la libertad de expresión, cómo muchas veces se callan las voces de las espiritualidades o identidades religiosas más pequeñas. Muchas veces las grandes comunidades, por decirlo, que llevan mucho tiempo, que tienen mucha feligresía, muchas veces exigen respeto, exigen tolerancia, exigen libertad de pensamiento, libertad para orar, pero cuando se tratan de iguales, pero que son minoría dentro de sus comunidades, simplemente los callan y les dicen: ustedes no tienen derecho, ustedes no son de aquí, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, ustedes no forman parte de esta comunidad. Y lo que estábamos hablando era, se habla de una forma hipócrita. No puedo exigir para mi libertad si yo estoy negando la libertad de existencia a otros que entran detrás de mí. Entonces, en este congreso se estaba hablando precisamente acerca de eso, de romper estigmas, de romper barreras, muros que dividen a las comunidades. Realmente en este momento las comunidades no se clasifican por clases sociales, no se clasifican por cantidad de miembros, no se clasifican tampoco por poder económico, no se clasifican tampoco por ningún otro tipo de etiquetas. Y se hablaba acerca de eso, que muchas veces hay etiquetas en las que se dice: este es un falso católico, este es un falso cristiano, este es un falso judío, él es un falso musulmán, este es un falso budista, él es un falso bahá'í. Y colocan las etiquetas: falso, 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 falso. Y para mí este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero porque cumple con las normativas que yo mismo impuse, y si no las cumplen como yo las he puesto, entonces no forman parte de mi colectividad, y por ende no los vamos a aceptar. Y muchas veces se colocan tantos normas, tantos requisitos y una cantidad de documentos que muchas veces se hace pensar de que son los dueños absolutos de Dios, de Hashem. Y pues, ya, válgame, perdónenos, Hashem, por esa blasfemia. Y es lo que muchas veces en algunas comunidades se ha convertido, en que parece ser de que se han vuelto los dueños de Dios para decir: usted sí, usted no, usted sí, sí puede ser aceptado, usted no. Y cuando no es así, Hashem nos dio la libertad a cada uno de nosotros de acercarnos libremente hacia Él. Y de esa forma nosotros nos podemos llegar y acercarnos a Él de una forma más sutil, más personal o más lejana, dependiendo de cómo tú desees. Entonces,
fueron diferentes temas que se estuvieron hablando dentro de este Congreso, también acerca de las leyes estatutarias que rigen al país en cuanto a la libertad religiosa, de cómo podemos utilizar estas herramientas para poder defender las minorías y podernos defender a nosotros de los ataques que también puedan provenir no solamente de alguna parte del sector religioso, sino también del sector gubernamental, que muchas veces trata también de llegar y callar las voces de las comunidades religiosas cuando a veces quieren dar una opinión respecto a algún tema que afecta directamente a sus comunidades y muchas veces no es atendida. Entonces, simplemente al final lo que se llegó en conclusión es luchar, seguir luchando por la libertad religiosa, por la libertad de expresión, defender las minorías religiosas, ¿sí? Porque igual los derechos humanos universales nos indican de que todos tenemos derechos a identificarnos de acuerdo a, a la expresión religiosa que nosotros estemos afines o que consideremos que tenemos una relación estrecha. Entonces, si yo creo que este arbolito es milagroso, bueno, es su derecho, no lo comparto, pero es su derecho, es simplemente ser tolerantes, respetables respecto a esa posición y seguir fomentando, obviamente, los lazos de hermandad, crear una red completamente amplia para seguirnos apoyando constantemente. Entonces son congresos que también a veces son atacados por muchos otros sectores religiosos que consideran de que ese trabajo es que todos nos vamos a volver una sola religión y que vamos a crear un nuevo modelo universal. Entonces, hasta eso también hay que trabajar en dar una información adecuada y oportuna para también erradicar esa desinformación que se está formando. Así es, sí, porque de los términos se basa o se toman concepciones totalmente diferentes. Cuando se habla de libertad religiosa, como que se entiende otra cosa totalmente diferente y falta esta formación, esto que estamos haciendo ahorita, precisamente para que la gente vaya entendiendo, comprendiendo. Tal vez no es fácil así en los minutos que tenemos ahorita para esto, así como fue el hecho de que ustedes nos pudieran explicar acerca de estas diferentes ramas y todo esto. No es fácil en unos cuantos minutos, pero sí nos va dejando en claro precisamente varios puntos muy concretos. Así es. No podemos estigmatizar, no podemos señalar, no podemos poner etiquetas que es precisamente aparte de todo ni conocemos ni sabemos en realidad por qué lo estamos diciendo. Entonces, qué bueno que se está dando este momento para que poco a poco vayamos a ir comprendiendo todo esto. Imam, usted ha sido un misionero de la comunidad musulmana Ahmadía, aquí en Querétaro. Ha estado en constante, plena formación. ¿Qué experiencia nos puede usted decir con respecto a lo que ha sido este caminar suyo en este caminar misionero que ha hecho, llevando paz, llevando amor, precisamente? Adelante. Aquí en México. Sí, sí, incluso si hay alguna experiencia en otro lado, también nos la puede compartir. Cuando terminé cuando terminé mis estudios, me mandaron a diferentes países para servir, ¿no?, a la humanidad, gracias a Dios, hasta que me mandaron en 2016 aquí en México. Primero en Mérida, luego Ciudad de México y ahorita aquí en Querétaro, gracias a Dios. La experiencia que he tenido aquí en México ha sido muy bueno, gracias a Dios. Y eso estoy hablando de la experiencia de servir en otros países también. La gente de México
No, parte del gobierno, no gobierno, perdón, las leyes de México que te dan la libertad de elegir su religión, de practicar su religión y todo eso. Entonces, obviamente estoy muy agradecido por eso, definitivamente. Y yo tengo amor para este país, que es parte de mi fe. Hubbul watani min al-iman es lo que dijo el profeta Muhammad del Islam, ¿no? Que amor del país es parte de su fe, entonces parte de mi fe. Pero parte de eso, la gente también de México, muy buena gente, te respetan mucho sus creencias. Nunca he tenido ninguna experiencia mala aquí en México, gracias a Dios, que yo voy a pensar que es mal, no, nunca. Mi esposa también está aquí. Cuando salimos otra vez para pasear, ¿no? Como saben que las mujeres musulmanas tienen que hacer un hijab, entonces ella también tiene. Entonces la gente, mayoría de las veces, tienen más preguntas para ella, ¿no? Entonces, perfecto, ella hace esta predicación sin saber, sí, básicamente así, ¿no? Entonces, no, mi esposa y yo nos gusta mucho aquí en México, especialmente aquí en Querétaro, y toda la experiencia muy buena, gracias a Dios. Muy bien. Y en cuanto al compartir en la parte de la misión, ¿hace usted formación directa? Hay un detalle que quisiera que nos recordara, porque eso lo comentó el año pasado, con respecto por ejemplo, podemos ver algún templo de alguna denominación, incluso, sobre todo en la Ciudad de México, hay sinagogas. Aquí, Rabino, en Querétaro, no hay una sinagoga así como tal edificada, como tal, así como en la Ciudad de México, por ejemplo. Y ahorita regresamos, Imam. Ok, sí, bueno, en la ciudad de Querétaro en sí no hay una comunidad judía organizada como tal. Hubo una, hace, el año pasado había una, fue desintegrada, porque se tuvieron que ir nuevamente a diferentes partes, entonces se anuló la comunidad. Hay algunas familias judías ortodoxas que viven dentro de la ciudad, pero realmente no desean formar ellos parte de una comunidad porque van ya sea a Ciudad de México o se desplazan a San Miguel de Allende. Y hay uno que otros judíos que son laicos, que no se congregan en ninguna comunidad, por decirlo así. Entonces, no hay una comunidad oficial. Sí hay judíos dentro de la ciudad, pero no se ha organizado como tal. Hay algunas que sí tienen jauras, pero son muy herméticas en cuanto al acercamiento con otras personas. Entonces, hay tres, por decirlo, jaburas, pequeños grupos de estudio judío, pero son muy cerrados, ¿sí? Lamentablemente no puedo decir la ubicación de cada uno de ellos. Conozco dos en los cuales a veces participo con ellos, pero siempre solicitan discreción por algunos malos entendidos que se han presentado hacia ellos. Entonces, por seguridad que ellos solicitan, prefieren no volver a repetir algunos hechos que han pasado o que les han pasado anteriormente. Pero Correcto. sinagoga estructura como tal no hay, pero sí hay pequeños grupos Ya, conformados. sí. Gracias, Rabino. Sí, y en el caso de, de, de la comunidad musulmana, eh, esta forma de pensarlo, de llevarlo a esa parte en la que me comentaba usted el año pasado, no es fácil el hecho de que se dé una mezquita como tal, ¿no? O sea, las reuniones no se llevan a cabo en una mezquita como tal, porque no hay esa edificación. ¿Nos quiere decir con respecto a esto, Imán? Aquí tenemos, gracias. Aquí, por ejemplo, en centro tenemos otra vez mezquita. Cuando escuchamos la palabra mezquita, ¿no? Tenemos imagen de un lugar muy bonito y muy grande, lo que vemos y todo eso.
En realidad, la palabra mezquita viene de una palabra de árabe que es masjid. Y lo que significa esta palabra es un lugar donde se hace la postración, ¿no? Entonces, eso puede ser cualquier lugar. De hecho, hay un dicho del profeta Muhammad muy famoso, sallallahu alaihi wasallam, dice que toda la tierra ha sido, Dios ha hecho, Dios ha convertido en un masjid para mis seguidores. Entonces, lo que significa es que podemos hacer la postración en cualquier lugar que encontramos. De todas maneras, aquí en Centro tenemos nuestro lugar sagrado, es un centro, es una mezquita, aquí hacemos nuestras reuniones también. Esta es la comunidad musulmana Ahmadiyya, también hay otra vez un centro, una mezquita de los musulmanes sunitas aquí en Querétaro también. Pero otra vez, la forma o la imagen que tenemos de una mezquita como tal, desafortunadamente hasta ahora no tenemos. Inshallah, en futuro sí. Dios Ah, mediante. muy bien. Ah, Dios quiera. Y hay algo que estamos hablando de la mezquita, estamos hablando de lugares en donde se hace algo que es común entre las religiones, que es la oración. Entonces, la oración es algo que nos une, que nos hermana, que hacemos oración por ustedes. Ustedes, cuando hemos tenido contacto, intercambiamos en el saludo de las oraciones para unos y otros. El Papa Francisco pide oración también por él. Y fíjense que hablando del Papa Francisco, me encontré que el año pasado, precisamente en mayo de 2020, él pidió una oración a todas las religiones por la pandemia, ¿sí? Y esto nos lo subieron de Vatican News, en el sitio de donde salen estos videos. Y, y no sé si pudiera compartirlo para que lo pudiéramos ver, si me lo permiten, por favor. Déjenme ver si está listo. Si no, lo dejamos para otra ocasión, porque también tendría yo que tenerlo preparado. No, lo dejamos para otra ocasión porque no está preparado y no quiero interrumpir ahorita la transmisión. Muy bien. Entonces, en este video, el Papa Francisco, en las imágenes que se ven, salen diferentes personas de diferentes nacionalidades, porque fue a nivel mundial, de diferentes religiones, hablando, pidiendo por el fin de la pandemia. Ya llevamos más de un año de esta situación. Eh, ¿Qué es lo que, valga la pregunta, en las oraciones propias, hay algo, hay algún momento, porque hacen diferentes oraciones en diferentes momentos, ¿hay alguna oración en sí por estas situaciones? ¿Quién guste contestar? Por esta situación de la pandemia, me refiero. Lo digo de esta forma, voy a cambiar la pregunta. En la parte en lo que son los diferentes momentos de los rezos, ¿hay algún momento en el que se haga una petición así general por diferentes situaciones, como en el caso de la pandemia, por ejemplo? ¿Sí? ¿Nos puede compartir, Rabino? Sí, claro. Dentro de la tefilá, que es la plegaria judía, está dividida por diferentes tiempos, por decirlo así. Y sí, hay algunos tiempos en el que se solicita por el sustento, por la salud, por la protección del pueblo de Israel, por la protección también de los demás. Y esto abarca igualmente cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de calamidad y obviamente abarca este tiempo lo que es la pandemia, ¿sí? Entonces, existe dentro de la oración reglamentaria que se encuentra en algún librito que se llama Sidur. Entonces, sí lo hay.
Pero también existe otro tipo de oración, que es la oración individual, que es la que sale de forma espontánea y esa sí no tiene ningún horario establecido, porque en el judaísmo existen 3 oraciones, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, hay oraciones espontáneas, muy personales o privadas, que pueden salir en cualquier momento y si es el deseo de la persona, poder elevar una plegaria al Eterno, solicitando con sus propias palabras para que esta pandemia cese, lo puede hacer sin ningún inconveniente, o la recitación de algunos salmos que se encuentran en la Biblia, igualmente lo puede hacer. Muy bien. Gracias, Rabino. Imam. Muchas gracias. Entonces, cuando empezó esta pandemia, recuerdo perfectamente bien que nuestro Jalifa, nosotros, la comunidad musulmana Ahmadiyya, nosotros tenemos un jefe espiritual. Él es el quinto y el Jalifa actual de nuestra comunidad. Entonces, cuando empezó todo este de COVID, de la pandemia, a partir de este punto, hace un año, cada viernes, que es el día muy importante para los musulmanes, tenemos un sermón, luego la oración, todos nos juntan y todo eso. Después de cada sermón, él empezó a hacer plegarias y también pidiendo a cada uno de nosotros también que debemos recordar toda la humanidad. Entonces siempre empezó así, toda la humanidad en sus oraciones, especialmente durante estos tiempos. Entonces obviamente él como nuestro líder espiritual, nuestro jefe espiritual, ¿no? Nos guió, que eso es lo que deben de hacer. Otra vez regresando al mismo tema, Rabbil Alamin, Señor de todos los mundos. Entonces Él también nos recuerda cada viernes acerca de eso. Y eso es lo que hacemos 5 veces diarias al menos, porque los musulmanes deben de ofrecer las oraciones obligatorias, que son 5 veces diarias. Muy bien. Gracias, Imam. Sí, sí, nosotros tenemos, afortunadamente, el templo está abierto independientemente de las celebraciones que se tienen en los diferentes horarios, los diferentes días. Está el templo abierto para que la gente vaya, ore, está el Santísimo expuesto y se puede ir a hacer un rosario, en fin, ¿no? O sea, y las intenciones pueden variar, o sea, desde cuestiones personales por algún familiar enfermo o bien un tipo de oración comunitaria también por esta situación. Muy bien, pues bueno, casi nos estamos acercando al final de este momento. El día de ayer le pedimos el favor a nuestro hermano imam que hiciera la oración. Ahora le pedimos a nuestro hermano rabino, Rabino Edwin, que por favor haga la oración final, si es tan amable, por favor. Hay una bendición muy especial en el judaísmo que se hace cuando son eventos muy especiales, ¿sí? Ya sea la celebración de una boda, en algo que reconcilie el corazón, en estrenar una casa, en un evento muy importante. Pues este es un evento muy importante también porque permite fortalecer lazos de hermandad y el acercamiento, ¿sí? Fraternal. Vamos a hacer esa bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shahianu, bekimanu, veihianu, las manase. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento. Amén, amén. Amén. Muy bien, pues les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros esta noche y pues los invitamos a todos nuestros amigos para el día de mañana. Tendremos otros temas, otro tema también muy importante. Pues ya por ahí saldrá publicado, no les adelantamos nada ahorita, pero pues esperamos que se queden con una buena cantidad de conocimiento con respecto a esto que nos une
precisamente, es el entablar este acercamiento, este diálogo, y que pues si llegamos a verlos en la calle, los saluden, ¿sí? Les tiendan la mano, y también que los pongamos en nuestras oraciones. Muy bien, pues que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Pablo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.